Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase de Gol Podcast, en lo que ha sido la saga suramericana, analizando a cada selección con miras a las eliminatorias de Qatar 2022 y la próxima Copa América. Hoy nos acompaña para analizar a la selección de Perú, Estefanía Chao, periodista y comentarista de fútbol. Estefanía, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación, por pensar en mí para hablar de la selección peruana y hablar de fútbol, que supongo que es lo que nos encanta aquí a todos los que estamos presentes en esta transmisión. Así es, así es. Y bueno, antes de dar el saque inicial, vamos con nuestra alineación desde Maracaibo, Venezuela, Edgar González, desde Bogotá, Colombia, Humberto Villamizar, y desde la isla de Curazao, Salvatore Escapadona. Muchachos, ¿cómo están? Estefanía, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte por aceptar la invitación de Pasegol y yo quiero preguntarte por el proceso que está llevando Perú, porque en el Mundial de Rusia vimos una Perú que jugó al fútbol, que jugó muy bien, pero no lograba obtener los resultados. Para mí, la mejor selección suramericana en el Mundial, pese a no obtener los resultados que pues, Perú deseaba. Quiero preguntarte, ¿qué le falta a esa Perú o qué ha mejorado en este transcurso de 2 años esa Perú del Mundial de Rusia para ver si se vuelve otra vez el sueño mundialista a hacerse realidad? Eh, lo que pasa es que, en una opinión personal, lo que teníamos que ver, digamos, que ha mejorado, lo hemos visto en la Copa América, ¿no? Hemos quedado con medalla de plata. Por ejemplo, hemos encontrado a una selección peruana en la Copa América que se pudo reponer de una goleada terrible que le dio Brasil, y eso no lo veíamos antes en Perú, ¿no? Era difícil que Perú pueda levantar de sucesos tan desastrosos, por decirlo de alguna manera, y lo hemos visto. Eh, pero también habría que ver cómo se empiezan a desarrollar en estas eliminatorias, ¿no? El profesor Ricardo Gareca ya ha conformado un equipo, él ha hecho mucho bien a nuestra selección, por algo no es que aquí casi que su palabra es ley, más que la del propio presidente, todo el mundo adora a Ricardo Gareca, porque le hizo muy bien a nuestra selección, formó un equipo, consolidó un grupo de compañeros que se apoyaban, un poco dejó de lado las indisciplinas que habían dentro del grupo, que obviamente se exacerbaban mucho más cuando no se eh, conseguían resultados, y también hizo jugar al fútbol a Perú. Hizo recordar que Perú tenía una forma de jugar con una pelota al piso, con pases desde atrás, ¿no? Entre la defensa, el medio campo, hacia adelante, no solamente al pelotazo. Antes se jugaba mucho poniendo esperanzas en Paolo Guerrero, por ejemplo, ¿no? Un pelotazo y que Paolo Guerrero se las arregle ahí arriba y haga lo que tenga que hacer. Ahora no. Hay un equipo que juega, que pone el balón al piso, que se enfrenta de igual a igual a equipos como Uruguay. Lo vimos en la Copa América, eliminamos a Uruguay con su dosis de suerte, porque el VAR nos ayudó, pero también porque Perú jugó y se le hizo frente y se le puso de igual a igual, ¿no? Esas son cosas importantes y rescatables de la era de Ricardo Gareca, que va a continuar con nosotros, gracias a Dios, y que ahora veremos cómo se prepara para las eliminatorias, ¿no? Para el reinicio de las eliminatorias que lamentablemente se han retrasado. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Gracias por aceptar la invitación. Quiero preguntarte, ¿no? Ya sabemos que el trabajo que ha hecho Gareca con la selección de Perú ha sido muy importante y hemos visto la mejor versión de la selección peruana en muchas décadas, ¿no? Pero quiero preguntarte cómo se está manejando el tema de la Federación Peruana de Fútbol con lo que son el fútbol base, o sea, las categorías inferiores, si ya están haciendo también un trabajo, ¿tiene Gareca algo que ver con ese trabajo que se está haciendo en las inferiores? O tal vez no trabaja directamente, pero sí supervisa ese trabajo que se hace en las inferiores de la selección peruana. Mira, Gareca está en constante conversación con quienes dirigen las inferiores. Hay un programa en la Federación Peruana que se inició ya hace algunos años, cuando Edwin Oviedo estaba al mando, que era de reclutar talentos alrededor de nuestro país, no solamente Lima, porque somos un país bastante centralizado y hay que decirlo, pero también viajar al interior del país para reclutar talentos. Ricardo Gareca está muy atento a eso y también está muy atento al campeonato nacional. En realidad, se le ve de vez en cuando siempre visitando los estadios en los partidos de la Liga 1, Movistar, que acá se llama así, para poder reclutar
talentos. Demostración y evidencia de ello es que jugadores como Edison Flores, que son jugadores titulares para Ricardo Gareca o Raúl Ruiz Díaz o Yosimar Yotún, fueron reclutados en primer momento en el campeonato nacional muy jóvenes. Y fue él prácticamente que les dio la formación que les ha permitido migrar al extranjero, ¿no? En su momento Edison Flores se fue a Holanda, luego pasó a México, ahora está en Estados Unidos. Entonces, sí hay un trabajo de Ricardo Gareca de seguimiento a categorías menores, de seguimiento a el torneo nacional con jóvenes promesas, pero también hay un tema deficiente en nuestro campeonato nacional, eso también hay que remarcarlo, ¿no? Todavía no tenemos un campeonato nacional de alto nivel, podría decirlo yo, como en otros países hay muchas deficiencias en cuanto a los equipos, a presupuestos, hay actos de corrupción también, y eso hay que decirlo, no hay por qué negarlo, y eso obviamente retrasa pues el crecimiento del fútbol peruano, ¿no? Se habla mucho acá de la poca capacidad, por ejemplo, que tienen los equipos para gestionar canteras. No todos los equipos tienen buenas canteras, votan jugadores constantemente. Una cantera buena, por ejemplo, es la de Alianza Lima. En su momento votó, por ejemplo, a Jefferson Farfán, gran jugador, ¿no? Para mí, uno de los mejores que yo he visto en la selección peruana. Pero sí, Ricardo Gareca hace un seguimiento importante y eso es bueno, ¿no? Porque un poco le da valor al jugador peruano que de repente en el mundo, que juega en el campeonato nacional, que de repente en el mundo se ha perdido, ¿no? Con el paso de los años. Así es, Estefanía, bueno, indudablemente que el profesor Gareca ha reivindicado una Perú que tenía como referentes principales la generación de Héctor Chumpitá, Teófilo Cubillas, el Cholo Sotil, y ha pasado un largo trecho desde esos años de buen fútbol que dio el conjunto peruano, ¿no? Ahora, viendo ya al tema de Perú con miras a las eliminatorias de Qatar 2022, ¿ok? Cuando uno analiza el plantel titular, encontramos que hay jugadores que están ya en la raya de los 30 años, algunos que ya tienen mucho más de 30 años, como es el caso, por ejemplo, de Paolo Guerrero, que actualmente tiene 36, Advíncula, que tiene 30 años, Yotín, que también tiene 30, Galese ya con 32. ¿Cómo ves la progresión de estos futbolistas con miras a esa eliminatoria, tomando en cuenta que unos van a estar en plena madurez futbolística y otros ya van a estar un poquito más por encima de esa madurez futbolística del jugador promedio en categoría pro? Sí, es complicado. Acá se habla mucho y se preocupan mucho por el recambio generacional con miras a Qatar 2022. Es inevitable pensar en ello porque tenemos grandes jugadores como Paolo Guerrero, pero que ya, digamos, tienen 36 años y quizás a Qatar van a llegar bastante mayores. Pero algo que resalta mucho el profesor Ricardo Gareca, en realidad, cuando convoca es la situación actual del jugador. ¿Ok? Pasó, por ejemplo, en su momento con Claudio Pizarro y el Mundial Rusia 2018. Claudio Pizarro, si no es el jugador, es uno de los jugadores peruanos más destacados a nivel internacional. Estamos hablando que es un jugador peruano que ha destacado en la Bundesliga y eso no es un dato menor. En su momento, en Rusia 2018 no fue convocado, pero no precisamente por su edad, sino yo creo más por el momento futbolístico en el que se encontraba. Él estaba jugando la baja con su equipo en ese momento en Alemania, él no había tenido minutos, no tenía goles, y eso fue determinante para su no convocatoria, porque incluso Paolo Guerrero parecía que no iba al Mundial con el tema que todos conocemos del doping, sin embargo no fue convocado. Entonces yo creo que para el profesor Ricardo Gareca es importante el momento, y si en ese momento Paolo Guerrero o Jefferson Farfán o Luis Advíncula, que ahora está en la segunda España, en el Rayo Vallecano, pasan por un buen momento futbolístico, van a ser convocados. Ahora, no deja de preocupar el cambio generacional, pero hay jugadores también que están saliendo. Por ejemplo, en Brasil está jugando ahora Fernando Pacheco, que es un chico con muchas habilidades y está en el campeonato brasileño, y no es un dato menor porque el campeonato brasileño dentro de Sudamérica, por lo menos, hay que voltear a mirarlo. También tenemos, por ejemplo, a Kevin Quevedo, que se fue al Goiás, también aquí goleó con Alianza Lima y se fue al Goiás. O sea, hay jugadores, hay jugadores con calidad que pueden ir entrando. Por ejemplo, es el caso de Sergio Peña, que juega en Holanda, ¿no? Él es el sobrino de Paolo Guerrero, juega en Holanda y le ha ido muy bien en esta temporada con el Emmen de Holanda, y ahí también está
Araujo, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de Luis Abraham, que estuvo en Vélez mucho tiempo, recomendado ciertamente por Ricardo Gareca. El fútbol argentino le hizo muy bien y fue titular en la Copa América. O sea, no lo llevaron al Mundial, pero en la Copa América fue titular ante ausencias notorias, como la del gran Alberto Rodríguez, por ejemplo, que estuvo lesionado mucho tiempo y bueno, ya no pudo jugar la Copa América. Pero digamos que hay de dónde tomar mano, por lo menos hay de dónde tomar mano más que antes. Antes preocupaba mucho más eso. El ascenso o el regreso de la selección peruana al Mundial y la gran actuación que tuvo en la Copa América también ha reavivado un poco el fútbol nacional y es una motivación aparte para los jugadores del torneo local. O sea, ellos ven eso y yo creo que ellos ven en eso una motivación, un ejemplo, le ponen mucho más ganas para convertirse en profesionales reales y no como dicen acá, pues peloteros, ¿no? Con gran calidad, pero que no llegan a donde tienen que llegar. Estefanía, Pedro Galese ha sido parte fundamental del equipo peruano y nosotros en la primera temporada tuvimos como invitado a César Baena, arquero histórico de Venezuela, quien es el preparador de Orlando City, de equipo donde está Pedro Galese. Pero yo te quiero preguntar, ¿quién puede ser el arquero titular de Perú si no está Pedro Galese? ¿Hay uno a su altura? ¿Hay uno que esté más o menos a su nivel? Actualmente no. Actualmente si Pedro Galese tiene una lesión grande, va a ser bien complicado encontrar un arquero suplente, pero con él, por ejemplo, en la Copa América ha ido Carvalho, que es actual arquero del Universitario de Deportes, un gran arquero, y yo creo que él podría tomar su lugar mientras tanto, ¿no? Mientras podemos hablar de arqueros no sé, más jóvenes, ahorita no tengo en mente alguno. Hay un arquero, ahorita se me dio el nombre, que está jugando en México, que estuvo en Sporting Cristal y bueno, también podría suplantar. ¿Perdón? Disculpa, Estefanía, ¿será Álvarez de casualidad? Que estuvo en Álvarez está ahorita en Sporting Cristal, él está actualmente en Sporting Cristal, él también fue como tercer suplente en la Copa América y bueno, me imagino que Ricardo Gareca lo lleva justamente para que se juegue, ¿no? Y pueda de repente, ante una eventual situación con Pedro Galese, tomar su puesto. Esto sería ante una eventual lesión, porque realmente Pedro Galese yo creo que está en su mejor momento y bueno, todos sabemos que el tema de los arqueros es diferente a los jugadores, ¿no? Ellos mientras más años, mucho más experimentados y mucho mejor plantados en el arco, ¿no? No es tanto como cuando un jugador está pasando ya la raya de los 30, tú dices, ah, caramba, ¿quién puede? En el arquero hay una licencia un poquito más larga y Pedro Galese yo creo que se sigue consolidando, ahorita está en el Orlando City, si no me equivoco, en la MLS, y es bueno para él que esté fuera. Estuvo en Alianza Lima, no pudo campeonar con Alianza Lima, pero demostró su calidad acá y es bueno que haya vuelto a mirar. Estefanía, yo te quiero preguntar por ese mundial, bueno, ese suramericano sub-19, sub-17, perdón, el año pasado, que deja fuera a Perú por diferencia de goles con Ecuador. Pero se vio una Perú que jugaba muy bien al fútbol. Se debe y se espera que se vea la selección absoluta también y quizás aprovechar esta selección sub-17 con un cambio generacional e ir poniendo esas fichas importantes en el equipo ya mayor para ir fogueándolos para lo que puede ser quizás un 2026. Sí, claro que sí. De hecho, Ricardo Gareca llegó a la Copa América uno de los chicos de la sub-17, lo puso un tiempo para que se foguee. Es importante eso porque ellos vienen a hacer pues el cambio, ¿no? Los que van a seguir con la historia de la selección peruana. De hecho, igual yo me quedo con la sensación de que pudieron dar más en esta sub-17. Creo que se pusieron a jugar tarde, creo que pudieron haber empezado a jugar antes y poder lograr mejores resultados para no encontrarse con una eliminación de Ecuador así, por diferencia de goles, pero es parte del fútbol, ¿no? Lo importante es que de ahí se puedan ver nuevos talentos, nuevos chicos con habilidad que puedan empezar a entrar a la selección de mayores, ¿no? Sabes que querías hacer una suposición, ¿no? En el tema de que hay muchas selecciones que no están
por así decirlo, en la Liga A de la Conmebol. Y considerando la Liga A son Brasil, Argentina y Uruguay, que tienen buenas selecciones en estos momentos. Caso Perú, caso la selección de Bolivia, que creo que tiene un buen proceso, o va a arrancar un buen proceso con Farías. La misma Vinotinto se mete en ese paquete. Está Colombia, Chile. O sea, que hay una pelea, una disputa interesante por cuál puede ser ese quinto o cuarto puesto. Pero ¿tú crees que tal vez esas selecciones ya mencionadas puedan no solamente quitar a una de las, o sea, porque sabemos que desde el 2006 Argentina, Uruguay y Brasil han estado en los mundiales a partir del 2010. Pero podemos ver unas eliminatorias donde tal vez dos de las campeonas mundiales clasifiquen y una de esas tres campeonas mundiales que tiene Conmebol quede fuera y le dé o se gane el cupo a alguna de las mencionadas que se ven que tienen un buen proyecto a largo plazo. Lo que pasa es que es complicado, bueno, es realmente complicado porque yo soy de la idea que en torneos, por ejemplo, como la Copa América, que son torneos más cortos, hay esa posibilidad de que tú dejes fuera a Uruguay, a Brasil y a Argentina, pero en torneos tan largos como las eliminatorias, la camiseta pesa bastante, mucho más, para mí. Entonces, a veces yo, por ejemplo, me pasó en las anteriores eliminatorias, sentía que Argentina ganaba partidos por el peso de su camiseta y no tanto por lo que presentaba en la cancha. Argentina estaba bastante golpeado, era la era de Sampaoli, todo estaba bastante confuso, no se sabía si Sampaoli tenía el mando, lo tenían los jugadores, o quién era que ponía a los jugadores y Messi, o sea, era complicado, entonces, pero sí, o sea, podría darse, esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, podría darse, ya alguna vez, Perú dejó fuera de la Copa América Brasil con la mano de Ruiz Díaz y cosas así, o sea, es inevitable. Perú dejó a Uruguay fuera en la Copa América con 3 goles anulados del VAR. O sea, es fútbol y puede pasar. Es difícil, sí, las eliminatorias sudamericanas son las más complicadas para mí de todo el mundo, o sea, eso nadie puede negarlo, o sea, por un cupo pelean Chile, Perú, ahora Perú, Colombia, que tiene un equipazo, que no es un dato menor, Venezuela se mete a la pelea, o sea, lo que hizo Venezuela en las eliminatorias pasadas, complicó a todos los grandes, complicó a Argentina, complicó a todo el mundo y de paso nos ayudó a nosotros, porque gracias a ustedes y a los puntos que pudieron ganar, nosotros también pudimos clasificar. Entonces, es complicado por el peso de la camiseta para mí, pero hay que ver cómo vienen los equipos y en fútbol todo puede suceder, o sea, todo, ¿no? Estefanía, yo quería preguntarte completamente por Paulo Guerrero, porque medios peruanos, incluso en la misma fanaticada, está hablando de un eventual sucesor. ¿Okay? Hablamos que eventualmente cuando Paulo Guerrero no ha podido estar, Raúl Ruiz Díaz, que juega en el Seattle Sounders de la Major League Soccer, ha hecho los deberes, pero están hablando justamente de ese relevo generacional, porque también Ruiz Díaz tiene 32 años, ¿ok? Por ahí hablan de un sub-23 llamado Sebastián González, que es ficha del San Martín y que dicen que puede ser el relevo natural de Paolo Guerrero. ¿Qué opinas tú de ese jugador particular? Mira, Sebastián González, lo que yo tengo de él son muy buenos partidos con la San Martín, pero la San Martín es un equipo acá en la Liga Nacional que es muy, no sé si la palabra es canterano, no sé cómo decirlo, y votan muchos buenos jugadores jóvenes, ¿ok? Sebastián González hizo un buen campeonato con la San Martín, a pesar que la San Martín ha estado peleando la baja, lo ha hecho muy bien, y podría ser el sucesor natural por sus características, ¿no? Jugando muy bien de espaldas al arco, ¿no? Teniendo, digamos, un poco las características de Pablo Guerrero. Pero el problema acá, en Perú, es que Pablo Guerrero ha hecho tanto por nuestra selección, es el máximo goleador con 39 goles de la selección peruana, que todos desean que su relevo sea exactamente igual a él, con las mismas características. Y eso no se puede. O sea, si no hay, tienes que empezar a jugar de otra forma, ¿no? Empezar a jugar con otro esquema, de otra manera. Pasó con Ruiz Díaz en su momento. Ruiz Díaz no tiene las características de delantero que tiene Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es un 9 neto de área, que juega de espaldas al arco, que te va a aguantar un balón, que parece que tiene un hueco acá en el pecho cada vez que para la pelota, que va al piso, que va a golpear, ¿no? Que va a dejar en su momento en el piso a un Godín,
en las eliminatorias junto a Uruguay para hacer un Así gol es. de cabeza, metiéndole toda la garra. Pero no todos los jugadores son iguales. Entonces, podría ser Sebastián González un buen suplente, sí, pero todavía está bastante joven, o sea, habría que seguir viéndolo. Por ejemplo, acá también hay un chico un poco mayor que González, si no me equivoco, que es Zúcar, Alexander Zúcar, que es muy bueno también, ahorita está jugando en Universitario de Deportes, es muy bueno, y podría tener también un espacio en la selección, ¿no? Pero eso hay que seguirlo viendo con el tiempo, son todavía jóvenes, tienen que foguearse y tienen que aprender bastante, ¿no? No por las puras, Pablo Guerrero está donde está, y es elogiado hasta por Luis Suárez, ¿no? O sea, Sí, o sea, te lo preguntaba era justamente porque se está hablando que la sub-23 va a ser la base de las futuras convocatorias de concentración. sí, claro, o sea, para mí, como te digo, tiene muchas buenas características como la de Pablo Guerrero, que sabe muy bien jugar de espaldas a largos, de aguantar el balón, ¿no? De, 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 de muchas buenas características, pero vamos a ver también qué es lo que piensa el profe Ricardo Gareca, ¿no? Cómo lo está observando. O sea, el profe está observando siempre muchos jugadores y él siempre lo dice, ¿no? Y no discrimina si es campeonato nacional o extranjero, él siempre está observando de todo, digamos, de todo el mundo o los jugadores que puedan ser convocables, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el profe Ricardo Vergara. A mí, González me gusta. Estefanía, yo te quiero preguntar, porque si bien es cierto, Perú ha evolucionado más el juego con la pelota, ya no es tanto, como bien dijiste, pelotazos para Paolo, pero Perú cuenta con laterales de proyección, como lo son Advíncula y Trauco, y muchos jugadores de buen pie. Yo te quiero reflejar la pregunta en el sentido de que si con el pasar del tiempo en las eliminatorias, añadiéndose jugadores nuevos, por el trabajo que tú has dicho que se están haciendo en las divisiones inferiores, eso no va a afectar en el juego que ya tiene el profesor Ricardo Gareca. Lo que pasa es que el profesor Ricardo Gareca, de acuerdo a las características de sus jugadores, él formó un equipo, ¿no? Él formó un equipo. eh, por ejemplo, él potenció mucho a Yoshimar Yotun, que cuando él juega bien, el equipo juega bien, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Cuando Yoshimar está un poco mal, no está muy exacto o errático en sus pases, pues el equipo se descompone un poco. El profesor Ricardo Gareca es un estratega, o sea, bastante inteligente. De hecho, él va a saber cómo volver a armar un equipo poniendo nuevos jugadores, pero mientras ya ha estado buscando reemplazos que puedan cumplir ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, ahora el director deportivo de la federación, que es Juan Carlos Oblita, habló de Sergio Peña como un posible reemplazo de Cristian Cueva. Inicialmente él jugaba más retrocedido que Cristian Cueva, ¿no? Él no entraba por Cristian Cueva generalmente por Ricardo Gareca, pero hoy está cumpliendo un papel importante en Holanda, jugando detrás del punta. Y eso le da una posibilidad, por ejemplo, a él de que pueda ser un reemplazo directo de Cristian Cueva o pueda ser titular si es que Cristian Cueva pues no encuentra la continuidad que todos queremos, porque Cueva, como sabemos, es un jugador extraordinario, pero le juega una mala pasada la poca continuidad que ha tenido en los últimos años. En realidad, un poco el salto de equipo a equipo, de Brasil a México, de Rusia a Brasil, de Brasil a México y así, ¿no? Pero yo creo que el profesor Ricardo Gareca es muy fiel a formar un esquema que él repite bastante. Jugamos muchísimo con el 4-2-3-1, casi toda la eliminatoria, y cuando quiso cambiar pasó, por ejemplo, la goleada con Brasil, ¿no? Cosas así que tú dices, bueno, mejor que se quede con su esquema y nos quedamos ahí, pero creo que el profesor es una estratega bastante inteligente que va a saber posicionar los jugadores donde tiene que hacerlo o poner los cambios donde sea conveniente, ¿no? Por ejemplo, Zambrano, ¿no? Volvió, él lo recuperó nuevamente, salió, era parte de la selección peruana, salió por mucho tiempo, estuvo haciendo su trabajo calladito, ¿no? Y volvió para la Copa América y lo hizo muy bien, pero siempre manejando el 4-2-3-1 que el profesor quería, ¿no? Como back central junto a Luis Abraham. Y así varios. Por ejemplo, Miguel Trauco, perdón, no ha tenido muy buenos momentos durante las eliminatorias, ha sido un poco intermitente a mi parecer, porque estuvo en Flamengo, pero en Flamengo no lo ponían, ¿no? Había todo un tema con su equipo, pero sin embargo el profesor lo mantuvo como lateral, ¿no? Izquierdo,
y siempre lo tuvo ahí, no cambió su esquema, y bueno, en los momentos que tuvo que responder, respondió, gracias a Dios, porque es un gran jugador también, que ahorita, gracias a Dios, también está en Francia y está siendo titular, no todo el tiempo, pero está jugando y tiene minutos y eso es bueno. Estefanía, ¿sabes qué? Últimamente, o bueno, en los últimos 2, 3 años, la selección peruana también ha sonado mucho por lo extradeportivo, por lo que pasa fuera de camerinos, como lo es el caso de Paolo, como lo es el caso del mismo Cuevas. Quiero preguntarte, ¿cómo el profesor Gareca ha manejado esto internamente y cómo ha hecho para que los resultados no se vean afectados por esto que sucede tras bambalinas o por fuera del campo de fútbol? El profesor Gareca, por lo que hemos podido ver, es una persona que inspira respeto y ha logrado inspirar respeto a sus jugadores y él también los respeta. O sea, los respeta y eso también hace que ellos confíen muchísimo en él, ¿no? Como te dije, ha logrado conformar un equipo bastante unido, un equipo que juega en equipo, que los individualismos han quedado de lado, ¿no? Si bien Paolo Guerrero, por ejemplo, es una estrella, Jefferson Farfán es otra estrella en la cancha todos son iguales, ¿no? Y eso es mérito del profesor Ricardo Areca, es mérito también de poder manejarse muy bien siempre con la prensa. Es un hueso duro de roer, no le vas a sacar, o capaz no le vas a encontrar, o muy pocas declaraciones le vas a encontrar en donde haya perdido los papeles, en donde haya pisado el palito, o este tipo de cosas. Muy buen comunicador, la verdad, y siempre cubriéndole un poco las espaldas a sus jugadores, ¿no? Siempre tratando, no apañándolos, ha logrado para mí encontrar el equilibrio entre no apañarlos, pero tampoco darles con palos, siempre detrás del telón ahí, ¿no? Pero nunca, digamos, eh, frente a cámaras o públicamente, ¿no? Lo hace, por ejemplo, siempre con Cristian Cueva, ¿no? Todos sabemos que Cueva es un jugador de Ricardo Areca, es su cábala, y yo no sé, además que es un jugador súper bueno y que le ha dado mucho a la selección, pero por temas extra futbolísticos, podría haber perdido su puesto muchas veces, pero el profesor ha sabido manejarlo correctamente y eso es importante también, ¿no? Cosa que no pasaba con otros entrenadores antes. Estefanía, a ver, ¿ya hemos visto la mejor versión de esta generación de fútbol peruano o está por verse la mejor versión de Perú? Yo creo esa es una pregunta súper complicada. Yo creo que no, que todavía tenemos mucho por mejorar. Eh, que hay jugadores que han podido lograr sus metas con la selección, como por ejemplo Jefferson Farfán, que su mejor versión en la selección peruana yendo al Mundial no fue un Jefferson Farfán que vimos en su momento en el Schalke 04, ¿no? O en Holanda, pero hay jugadores que han podido lograr sus metas con la selección, sí, y que todavía creo que hay temas por mejorar, hay temas por corregir en lo anímico, y eso también tiene mucho que ver con mejorar nuestro campeonato nacional. Creo que en la medida que nosotros mejoremos nuestro campeonato nacional y formemos mejores canteras y nuestro fútbol profesional aquí en Perú sea mucho más profesional, ¿no? Que no haya estos temas que empañan, ¿no? Estos temas de corrupción, estos temas de malos manejos que empañan nuestro fútbol, pues va a mejorar efectivamente hacia los ojos del mundo y va a mejorar como equipo a quienes le toca representar a nuestro país, ¿no? Alejandro, si me Por permite favor, claro, la claro, pregunta, claro. aprovecho también que te pregunto y me despido. Me gustaría quedarme en la conversación, pero bueno, tengo algunas cosas pendientes, te dejo con el equipo. Pero antes de irme, quiero preguntarte, mencionabas en lo que vienes hablando, del nivel de clubes, ¿no? Del nivel de la liga de fútbol peruano, que dices que tal vez no está, si lo vas a comparar con otras. Pero, a ver, ¿crees que es algo que pasa habitualmente en los países de Sudamérica? Que las ligas potentes siguen siendo la argentina y la brasilera y las demás no tienen ese nivel de competencia a nivel de clubes. Sin duda, o sea, yo creo que cuando estás en Sudamérica volteas un poco a ver siempre la liga argentina y la brasilera, incluso más la argentina, ¿no? Porque la brasilera un poco el idioma es una traba, pero
pero sin duda todavía hay muchos países como el nuestro, como Perú, que tienen una deuda, ¿no? Con profesionalizar mucho más el fútbol y con entender el fútbol como un todo, ¿no? No desde el punto de vista de la Liga 1, el de primera división, sino entender que la segunda también es importante, entender que las menores también son importantes, que las canteras son importantes, que es importante que un equipo esté al día con sus deudas, que pague todo lo que tiene que pagar, que un equipo empiece a tener algún establecimiento como un estadio para formar sus jugadores, que forme identidad, que trabaje incluso mucho en su marketing deportivo, todavía no lo vemos. Qué importante es que todo importa en el fútbol, qué importante es tener estadios como los de Europa, donde hay una afluencia gigante. Aquí todavía en Perú por lo menos no se da, no todos los equipos ganan por afluencia, sino solamente por transmisiones de televisión y esto. Entonces hay muchas cosas que hay que corregir, por lo menos aquí en Perú. Creo que, por ejemplo, la Liga Colombiana es una liga que ha crecido mucho, pero que no tiene todavía la misma visibilidad, porque, bueno, Argentina y Brasil son los monstruos, ¿no? O sea, todo se les copia a Argentina y a Brasil. Hasta yo diría que Argentina aquí en Perú le copiamos hasta las barras bravas, que no está bien, ¿verdad? No está bien, ¿no? Pero digo, o sea, todo se copia. Creo que la Liga Colombiana, por ejemplo, ha ido mejorando mucho, pero todavía se va a voltear y se va a seguir mirando a la Liga Brasileña y a la Liga Argentina como las que lideran, ¿no? El fútbol en Sudamérica, ¿no? Y creo que nosotros, por lo menos Perú y países como Venezuela, Chile, tenemos que seguir trabajando por formalizar y profesionalizar mucho más nuestro fútbol, ¿no? Bueno, Salva, Salva, gracias por todo. Gracias. Bueno, Alejandro. Gracias, Eder. Bueno, Estefanía, has dado, ¿verdad?, una explicación muy detallada de lo que requiere el fútbol peruano para mejorar, y te has ido justamente al fútbol base, has tocado aspectos de infraestructura, aspectos dirigenciales, pero yo quisiera jugar un poquito con escenarios e irnos a algo un poquito más en concreto. A ver, te propongo lo siguiente. Si el profesor Ricardo Gareca te pidiera que le dijeras, o sea, que le hicieras una sugerencia para él mejorar el actual proceso que tiene con selección, si tuvieras esa oportunidad, ¿qué puedes sugerirle tú al profesor Ricardo Gareca? Bueno, bueno, primero que yo creo que al profesor Ricardo Gareca no le puedo sugerir nada, porque es el profesor Ricardo Gareca, o sea. Ves el fútbol desde otra perspectiva. Recuerda que está la perspectiva del jugador, la del entrenador, la del hincha y los periodistas deportivos. Sí, claro. Es que yo creo que, como te digo, los cambios que deben haber en nuestra selección, en nuestro fútbol, sí son de repente, pasan por decisiones del profesor, pero también parten mucho de nuestro campeonato nacional, de lo que pase con nuestros jugadores, de cómo se muevan. O sea, yo creo que, por ejemplo, el profesor Gareca, él en algún momento lo dijo, por ejemplo, con André Carrillo. Claramente el mejor jugador de Rusia 2018 de la participación de Perú, sin duda alguna, Sí, o sea, claro. creo que eso no cabe duda. Terminó el Mundial y André decidió, es una decisión personal, irse a jugar, pues, ¿no? Al Hilal, algo así, me parece que no muy bien cómo pronunciarlo. Él decide a una liga que, bueno, pues no, que generalmente, y no es por desmerecer, se van a retirarse los jugadores y este tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, el profesor Ricardo Gareca lo dijo, por ejemplo, en su momento. Él dijo, yo cumplo con decirlo a los jugadores, no es lo que nosotros queremos, no hubiéramos querido que André se vaya allá, porque todavía está joven, porque todavía tiene mucho que ofrecer, tal vez hubiera sido mejor que se hubiera quedado en Europa, pero son decisiones también personales, ¿no? Lo que sí ha hecho, por ejemplo, el profesor, es un poco elevar un poco más el fútbol peruano a nivel mundial ante los ojos del mundo, ¿me entiendes? Para que jugadores, por ejemplo, como Miguel Trauco puedan estar en Francia ahorita, ¿no? O no sé, o los mismos Sergio Peña y Miguel Araujo que están en Holanda, o sea, eso es también porque nos empezamos a volver a mostrar ante los ojos del mundo y eso hay que agradecérselo mucho al profesor que ha logrado muchas cosas con la selección.
pero es que los cambios no dependen solamente de él puede tomar las decisiones, pero hay muchas cosas alrededor que yo creo que influyen, ¿no? Y lo que sí le diría es que siga, ¿no? Que siga con este proceso de líder nato, de poder tomar jugadores y hacerlos crecer y ponerlos en ligas fuera, ya sea, qué sé yo, México, Estados Unidos, donde sea, ¿no? Porque eso le hace muy bien al fútbol y finalmente le hace muy bien al proceso que vamos a tener las eliminatorias, ¿no? A ver, Estefanía, ya antes de cerrar, para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando en las distintas plataformas, preguntarte, o más bien que nos recuerdes el 11 de Perú, o el 11 que tú crees que Perú lo tendrá en las eliminatorias. Bueno, el 11, yo me quedo con el 11 de la Copa América reciente, ¿no? Trauco, Advíncula, sí, de vez en cuando alternaba con Aldo Corso. En el centro estaban Zambrano y Luis Abraham, que esa dupla lo máximo, la verdad. Sí. Más adelante estaban Renato Tapia y Yosimar Yotún, ¿no? Yotún también a veces alterna con Pedro Aquino, que es un gran jugador de mucho potencial. Me gustaría seguir viendo a Cueva, la verdad. Espero que pueda encontrar continuidad y siga en la selección, porque para mí es un gran jugador. Todo lo que puedan decir, pero cuando se pone la camiseta peruana, hacen maravillas. Edison Flores, André Carrillo y más adelante, pues, Pablo Herrero. Bueno, muchachos, a ustedes también, Alejandro, Humberto, agradecidos por esta conversa bastante buena y bastante llena de fútbol. Y bueno, a todos los que nos están viendo y a los que nos están escuchando en las distintas plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y en iBooks, agradecido y esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @PaseGolPodcast, tanto en Instagram como en Twitter. Suscribirse y darle like al video. Agradecido. Gracias, chicos. Oh, gracias. Gracias a ti.